Reflexiones por la ciudad. La habitabilidad. Vivir la ciudad, habitar la Ciudad de México, implica una gran cantidad de factores, entre ellos la localización, el uso de los espacios públicos y las diferencias económicas y sociales de los habitantes. ¿Cómo redefinir la ciudad para mejorar su eficiencia y adelantarse al crecimiento? El pasado sismo del 19 de septiembre trajo a flote una serie de problemas de los que ya se venía hablando. Y una fuerte discusión sobre las políticas urbanas, las normas de construcción y el mercado inmobiliario. ¿Cómo garantizar el acceso al suelo para la población de menores recursos y evitar la irregularidad en su ocupación? ¿Quién decide y con qué criterios el precio del suelo y el impuesto predial? Para discutir sobre estas y otras preguntas, les invitamos a quedarse con nosotros en Reflexiones por la Ciudad. El espacio está dividido económicamente, es decir, a partir de la división del trabajo, se establece una división espacial de económica, es decir, dónde se localizan los comercios, dónde se localizan las industrias, que hace una división del espacio económica, ¿no? Que corresponde en muchos casos a las infraestructuras, corresponde a elementos físicos de la ciudad que se van añadiendo históricamente. Y la división social de la ciudad es la división de las clases sociales, donde tenemos precisamente una división en clases de la ciudad. La habitabilidad es la parte física, digamos, de esta estructura económica y social del territorio, ¿no? Es decir, la habitabilidad es la expresión física territorial de esta división económica y social del territorio, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad nos estamos refiriendo no solamente a la diferencial o al diferencial acceso a bienes y servicios que ofrece la ciudad, lo que podríamos llamar habitabilidad, capacidad para disfrutar de un proceso de urbanización. La realidad es que sea por la vía de la vivienda, sea por la vía de los servicios de educación, de salud, de entretenimiento, sea por el espacio público, por la vialidad, el transporte, la calidad del agua, la presencia del agua, los aromas, los olores, la contaminación, pues lamentablemente todos los indicadores, creo que no habría ninguno que haya mejorado sensiblemente en los últimos 10 o 15 años. A esto hay que añadir fundamentalmente la escasez de vivienda, el hecho de que los sectores mayoritarios de la población no tienen acceso a viviendas adecuadas y adecuadas a su ingreso, a las limitaciones de los servicios públicos. El 50% más o menos de la población de nuestro país y de la Ciudad de México carecen de seguridad social, lo cual los coloca en una situación de indefensión. Cuando hablamos de empobrecimiento no solamente nos estamos refiriendo a la tendencia de los hogares a recibir un ingreso menor diario o mensual, sino que nos estamos refiriendo a una tendencia a la caída en la calidad de vida general que ocurre en la ciudad. Nos estamos refiriendo entonces a un conjunto de factores. En primer lugar, la pobreza y la desigualdad en México en lo general no se detienen, al contrario siguen creciendo. Lo que se compraba hace 20 años o 10 años con un salario diario, ahora no se puede comprar. Originalmente en esta ciudad la gente más pobre se ubicaba en las vecindades del centro de la ciudad. Cuando creció mucho la población se fueron a la periferia, pero la periferia compacta. Y ahora con las nuevas políticas se dispersó la población por cualquier lado. Y hay una creciente expulsión de la gente de bajos ingresos, o sea, se va generando una segregación urbana cada vez más fuerte, ¿no? Esa es la tendencia. Los lugares buenos son ocupados por intereses inmobiliarios con toda la fuerza que tienen, ¿no? Entonces van desplazando a la gente, van empujándola. El mercado es un mecanismo. Es un mecanismo a través del cual se intercambian bienes y servicios, en el caso inmobiliario donde participan las gentes. Y como todo mecanismo, si lo dejamos libre, empieza a enloquecer
y empieza a servirle a quien es más poderoso y puede actuar sobre ese mercado. Entonces las políticas públicas o las políticas urbanas deberían concentrarse en una regulación mucho más estricta de ese mercado que favoreciera a la ciudad y no solamente a una parte de los participantes en ese mercado, que son los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? El costo de la tierra, también por razón de las grandes inversiones que han hecho, los megaproyectos y todas estas torres y todo esto que se ha creado, ha generado un incremento también del precio del suelo y está expulsando gente todavía, ¿no? O sea, ya un proceso que era bastante segregado ahora tiende a ser mucho más segregado. Hay una correlación entre el costo de habitar y los ingresos. Las zonas donde, por ejemplo, el transporte, que es el más obvio, las zonas donde habitan la gente de mayores ingresos de la ciudad, son las zonas donde la gente destina menos porcentaje de su ingreso al transporte. Las zonas periféricas donde viven la mayoría de las ciudades es las zonas donde mayor porcentaje del ingreso destinan para el transporte. Podemos hablar de una división en los grandes grupos. Los que son empleados, llamémoslo, en el sector formal, en las empresas, en las instituciones, en el gobierno, etcétera, y quienes carecen precisamente de este empleo formal y se refugian en la informalidad, que la vemos en todas las partes de la ciudad. También hay un empobrecimiento porque los servicios a los que uno accede, como la educación o la salud, proporcionalmente a los ingresos de la población son mucho más caros para los pobres porque no los tienen, no son zonas con una gran habitabilidad que las zonas donde están todos los servicios con mayor habitabilidad y gastan menos como porcentaje de sus ingresos en esos servicios. El Estado es el obligado de enfrentar esta necesidad de los derechos de todos. Entonces, una cosa que no ha hecho el Estado es generar suelo para los sectores populares, para los que tienen menos ingresos, que eso tendría que hacerse. O sea, hemos convertido el suelo, que es un bien común, en una mercancía, y entonces acceden los que tienen el poder de poderlo comprar en los lugares adecuados. Si a esto agregamos la pérdida de calidad de gobierno, cuando perdemos la confianza, cuando ya no tenemos una expectativa clara de que nuestro gobierno a nivel nacional, a nivel estatal o de la Ciudad de México, o a nivel local, es el factor que puede ayudar a resolver estos problemas, cuando nos sentimos solos, aislados frente a esto, es cuando las condiciones entonces de empobrecimiento se agudizan. Y por otro lado, también determina evidentemente una diferenciación social. La pobreza es una profunda diferenciación social, una desigualdad social de muy gran impacto. Del año 2012 al año 2014, los hogares se empobrecieron en sus ingresos en un 2% en promedio, pero lo que es significativo es que todos los deciles, es decir, desde el decil más pobre hasta el decil 9, han bajado sus ingresos. Y los únicos que han aumentado sus ingresos son los ricos de la ciudad. El empobrecimiento no es un asunto solamente de dinero. El empobrecimiento es un asunto generalizado de calidad de vida. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de luchar por un ingreso más justo, por un trabajo más estable, de mejor calidad, sino luchar por una ciudad que debemos recuperar porque poco a poco, desde varias perspectivas, se nos está yendo de las manos. Reflexiones por la ciudad.